¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Cómo responder a esta pregunta sin conocerle? Bueno, comenzamos un día más. Aquí muchas gracias por estar ahí, queridos amigos, queridas amigas. Estamos en... Conocerles es todo. ¡Qué bien, chicos! Ya nos entendemos sin Hasta hablar. parece que lo practicamos, pero no, salió así. Bueno, pues ya sabéis, soy Esther Azón, estoy con Charlie y con Aitor Hidalgo. Aquí estamos. Muy contentos, ¿no? Sí. De compartir. Encantados de compartir con nuestros amigos, felices de todo el feedback que hemos recibido y queremos seguir en contacto con todos. Bueno, tenemos que deciros que este es un programa a continuación del programa anterior. Sí, yo iba a decir contento de estar aquí en un capítulo más, en un tema nuevo, pero no es un tema nuevo, es la continuación del tema anterior, sí. Así que si no habéis escuchado el podcast anterior, no podéis escuchar este. Echar para atrás. Vamos a hacer spoiler y al 12. no... Así es. Bueno, en el programa anterior hablamos un poquito de la ley de Dios y en este 13º programa vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos en concreto, ¿no? Que son un poquito el desglose de esa ley de Dios. Vamos a comenzar hablando un poquito, vamos a resumir un poquito lo que dijimos en el podcast anterior, por si acaso alguien se lo ha perdido. ¿Qué dijimos acerca de la ley? Que la ley es... La ley es el carácter de Dios. Dijimos que, por lo tanto, es eterna, pero que llegó un momento en el que cuando el ser humano cayó en pecado, pues, bueno, un tiempo después, ¿no? Pero que hizo falta transmitírsela por escrito. Muy bien. Que es algo que llevamos en el corazón, ¿no? El Señor nos creó con su ley en nuestros corazones, pero por el pecado se fue, vamos a decir, difuminando, desvirtuando y llegó un momento que la tuvo que dar por escrito. Tenemos ahí la conciencia, pero Dios escribió. ¿Y en qué momento fueron dados esos 10 mandamientos? Pues fueron dados en el Sinaí, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y allí en el Sinaí subió Moisés y Dios le entregó los mandamientos y las leyes. Esa tabla, ¿no? Sí. Y bueno, dijimos en el programa anterior que son importantísimos, que el Señor ha dado diferentes tipos de leyes, pero estos 10 mandamientos son muy importantes porque son, como dice Aitor, el reflejo de su carácter y es nuestra ley moral, ¿no? Y todo está muy relacionado con el tema del amor. Así que, si me permitís, lo vamos a hacer de ese modo, al revés, ¿no? Normalmente se hacen primero los 10 mandamientos que se resumen en 2. Pues si lo hacemos al revés, Dios es amor y hay 2 mandamientos específicos que resumen un poco ese amor de Dios. ¿Cuáles son? Pues el primero sería amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Muy bien. ¿Y el segundo? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Este es el resumen. Jesús decía, este es el resumen de toda la ley. Sí. ¿No? Pero ahora viene lo siguiente, ¿cómo? Sí. Según estuvimos viendo en el capítulo anterior, la ley de Dios es algo, como es el carácter de Dios, la forma de ser de Dios, es algo muy amplio. Muy, 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 muy amplio, ¿no? Y los 10 mandamientos es esa ley de Dios resumida, condensada, de una forma fácil de entender. Y de recordar, supuestamente. Y de recordar. Pero esto que estamos haciendo ahora, ¿no? El resumirlo en dos principios. Es el resumen del resumen. Es el resumen del resumen. O sea, vamos a ir ampliando, porque vamos a los 10 mandamientos, después iremos al Sermón del Monte. Vamos a ir ampliando poco a poco. Dios es amor, amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Si no amas a Dios sobre todas las cosas, no vas a saber amar al prójimo adecuadamente, ni a ti mismo tampoco. A ti mismo, ¿no? Con un amor desvirtuado porque somos pecadores. El amor de Dios es perfecto, así que si amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a entender, a sentir ese amor y entonces estaremos capacitados para amar a los demás. Y Dios dice, bueno, os lo voy a explicar un poco más, ¿no? ¿Esto significa que no se puede amar a nadie si no conoces a Dios? Yo personalmente creo que no lo expresaría así. Es que yo creo que hay personas que conocen a Dios aunque no sepan su nombre, y eso lo mantengo. Sí, o que tienen su ley. Todos los seres humanos yo creo que tenemos su ley dentro del corazón, aunque no seamos personas religiosas, aunque no hayamos leído la Biblia, tenemos su ley en el corazón y creo que Dios nos ha puesto esa capacidad de amar a los demás. De hecho, hay personas cristianas que no serán salvas, que no han aprendido esto del amor, no. Y hay personas que no son cristianas, que no han conocido a Jesús, pero que sí han amado de verdad a los demás y se han dado a los demás. Yo quería mencionar algo sobre lo que mencionabas tú, Aitor, de que en un principio teníamos la ley en nuestro corazón, en nuestra mente, el pecado desvirtuó esta ley
Y el propósito de Dios ahora es que volvamos a ese ideal, ¿no? Que su ley ya no esté más en las tablas, sino que esté nuevamente escrita en nuestros corazones. Sí, sí. Entonces, como desde un principio Dios, como nos creó a su imagen y semejanza, y Dios es amor, tenemos en nuestros genes, en nuestro ser, esos atisbos, ¿no? Esos esbozos de amor. Y como dice Romanos, que para aquellos que no tienen ley, pero guardan la ley sin saberlo, son ley en sí mismos, porque tienen la ley guardada en sus corazones. Lai White también dice... Que parece un poco trabalenguas, pero... Sí, el Lai White dice que cada persona será juzgada conforme a la luz que tiene, ¿no? Sí. Entonces hay personas que tienen muy poquita luz, pero les llena, Sí. y hay personas que tenemos mucha luz que a lo mejor no estamos... Entendiendo luz como conocimiento, como ¿no? conocimiento Como de Dios. Conocimiento teórico, no sé. Y es que como decías, Aitor, las personas generalmente amamos. Una persona que no ama es porque se puede decir está muy alejada de Dios, pero cualquier persona que muestre o manifieste un rasgo de amor no le viene por sí mismo, sino le viene por Dios. O sea, una madre un padre que ama a su hijo, lo ama quizás porque es su hijo o por egoísmo que lo ha creado él, pero es porque tiene el amor de Dios, porque también puede haber padres que no quieran a sus hijos o que maltraten a sus hijos. Entonces, todo aquello que refleje amor es porque hay algo de Dios. Todo lo bueno que todo vemos. Lo bueno, todo la lo bueno. belleza. Todo lo perfecto viene de Dios. Hay una canción incluso. Sí, así que puede haber un ateo que diga, yo no creo en Dios, pero que ame a su pareja, que cuide de los animales, que sea vegano, etc. Eso que tiene dentro de sí es porque proviene de Dios. Y es Sí, que es a veces- paradójico, ¿no? sepa. Tú tal vez no conoces Claro. y no amas a Dios, pero tienes a Dios en tu corazón en algunos rasgos. Es que realmente sí que ama a Dios. O sea, porque ama amar. O sea, ama a Dios, que Dios es amor. Lo que pasa es que no conoce. No lo hemos sabido presentar los cristianos. Gandhi decía que él sería cristiano si no fuera por los cristianos. O sea, a veces los cristianos somos una contrapublicidad para los demás, ¿no? O sea, tenemos... Sí. hay gente que se dedica a dar la Biblia con la Biblia en la cabeza a las personas, ¿no? Y en lugar de reflejar el amor de Dios como hacia Jesús, ¿no? Entonces hay gente que dice, yo no quiero saber nada de Dios. Realmente no es que no quieran saber de Dios, es que no quieren saber de la iglesia, no quieren saber de las personas, no quieren saber de la han tenido una mala experiencia, ¿no? Sí. Y estas personas están guardando la ley sin darse cuenta. Claro. Entonces hay personas que conocen a Dios pero no saben su nombre. Para mí, nos entendemos, ¿no? Sí. Bueno, si vamos a los 10 mandamientos, ¿no? Que es lo que vamos a hablar hoy en concreto. Primero, y para que los que nos están escuchando y acompañando puedan seguirnos también, ¿dónde podemos encontrar los 10 mandamientos? A ver, Charlie. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se encuentra en Éxodo capítulo 20 y también hay una repetición en Deuteronomio capítulo 5. Por si no nos había quedado claro, Sí. 2 veces. Sí, lo que pasa es que como Moisés rompió las tablas cuando vio que el pueblo de Israel estaba Cuando bajó del adorando al monte, becerro de oro, Dios volvió a escribirlas, ¿no? Y como que hizo un recordatorio. Hay una pequeña diferencia en algunos mandamientos, el quinto creo, el cuarto, donde se dice en Éxodo que se guarda porque Dios es el creador, y en Deuteronomio Dios vuelve a decir que se guarda porque Él los liberó de la esclavitud de Egipto. El sábado. La versión 2.0 del cuarto mandamiento. Y en realidad es por todo ello, ¿no? Por las dos Bueno, pues si os parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir mandamiento por mandamiento y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Perfecto. Así que vamos a comenzar por el primero de los mandamientos. Primer mandamiento, adoración exclusiva al único y verdadero Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice Eso es. Éxodo 23. Sí, la versión de la palabra dice, no tendrás otros dioses aparte de mí, sí. Y es curioso, ¿no? Ya podemos hacer esto si queréis. Se confirma en Mateo. Es lo que quería mencionar, que mencionamos que se encuentra en el Antiguo Testamento, pero se confirma también con palabras de Jesús o con situaciones en el Nuevo Testamento. Oye, pues si os parece, vamos a ir haciendo esto en cada uno de los mandamientos, ¿no? Así que tenemos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, en Éxodo 23, y se confirma en Mateo 4:10 y en 1 Corintios 8:5-6. Sí, bueno, no vamos a leer
todos los del Nuevo Testamento, que si no nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a ir explicando un poquito cada mandamiento y lo vamos comentando, ¿no? Muy bien. Y así nuestros amigos, pues eso, que vayan estando... Lo podéis ir apuntando, ¿eh? Un Sí, boli, un trozo de papel y podéis ir después a buscar esa parte del Nuevo Testamento. Así que no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23. Esto se confirma en Mateo 4:10, tomar nota, y 1 Corintios 8, del 5 al 6. Vamos a comenzar entonces con ese primer mandamiento. ¿Qué significa esto de no tendrás dioses ajenos delante de mí? Sí, es muy importante porque Dios fue poniendo los mandamientos como por prioridad, pienso yo, ¿no? Ujú. Ya hemos mencionado que Dios es amor, los mandamientos se resumen en amar a Dios y al prójimo. Entonces, hay 4 mandamientos que se refieren a la obediencia o el amor hacia Dios, que son del 1 al 4. Y ese es el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, Dios, por si se te olvidan los 10 mandamientos, si se te olvidan 9, acuérdate del primero, porque si guardas el primero es como si guardaras todo. Si tú realmente te concentras en Dios, en adorarlo, en tenerlo presente en tu vida, vas a guardar los otros mandamientos como consecuencia. Es decir, que Dios sea tu todo. O sea, conocerle a Dios sea todo, ¿no? Como nuestro podcast. Que estés conectado con Dios en todo momento, que Él sea tu único y soberano Dios, que no tengas otros dioses. Claro, en el tiempo de Israel había muchos dioses, ¿no? Dioses paganos, Marduk, dioses babilónicos, Aserá, Baal. Entonces tiene su aplicación a ese entonces de que solamente Yahvé iba a ser el Dios de ellos, él, Adonai, Elohim, y que no debían tener otros dioses. Pero si lo tenemos un poco a nuestro tiempo, quizá ya no haya otros dioses como Astarte o Marduk, pero sí podemos tener dioses que no tienen un nombre como ese, pero que nos apartan de Dios o que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. Es un poco como el matrimonio, ¿no? O sea, cuando eliges a una persona es esa persona, es que si no hay muchas otras personas, ¿no? Entonces Dios decía, es que esto es una relación entre tú y yo, o sea, todo, la Biblia, el plan de salvación, todo es algo entre tú y yo, solo tú y yo. Entonces no puedes meter ninguno más, no porque yo sea acaparador, sino porque esto es una relación de dos, ¿no? Soy tu padre, tú eres mi hijo, es una relación solo tú y yo, ¿no? Y de ese mandamiento nace también un poco como una versión 2.0, como una explicación, como una segunda parte del mandamiento, que es no te harás imágenes ni las honrarás. Es Éxodo 20 del 3 al 6, ¿no? No te harás imágenes ni las honrarás. ¿Qué necesidad había, ¿no? de explicar esto si ya habíamos dicho que no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Cómo entendemos esto de la prohibición de la idolatría en todas sus formas? Supongo que eran muy dados en ese entonces a hacerse esculturas, a hacerse, ¿no? Dioses de madera y... Sí, de hecho en los caminos, por ejemplo, te podías encontrar con un ídolo de Baal, o podías ir y tenías que rendirle reverencia, culto, ¿no? De hecho, por eso mismo alzaré mis ojos a los montes, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque en los montes era donde se pensaba que estaba la presencia de Dios, o habían incluso ídolos, estatuas. Entonces, aquí nos dice el mandamiento que no se deberían hacer imágenes. Una cosa es el concepto y otra cosa es la reproducción de ese concepto, ¿no? En el caso de los israelitas, ellos podían tener al dios Baal en su mente, pero estaba la tendencia de también representarlo en una imagen o en un ídolo, o adorar el agua o el sol o una vaca, un animal, etc. Entonces, que no hubiese nada de ese tipo. Y de hecho, antes de que Dios les diera este mandamiento, ellos ya lo estaban infringiendo con el becerro de oro. Habían hecho una imagen de ese Dios que venía de Egipto, que estaba en su mente, concepto del mandamiento número 1, que ahora lo estaban replicando, el mandamiento número 2, hecho a base de oro, una imagen de oro. Es un mandamiento que también Dios cuando hace las cosas no piensa solamente en las personas en aquel momento, piensa también en nosotros muchísimos años después, ¿no? Y hoy en día a lo mejor
el tema de la adoración o de la idolatría es un poco distinta, ¿no? Nosotros en la cultura en la que vivimos, porque hay muchas culturas que a lo mejor tienen un poco más, no sé, culturas africanas que a lo mejor tienen... Pero nosotros en la cultura que vivimos a lo mejor no tenemos una idolatría por una figura, ¿no? A lo mejor como cristianos, yo lo comentaba y os reíais de mí antes del programa, pero es verdad, o sea, yo cuando estudiaba Bellas Artes pintaba y uno pinta lo que le nace del corazón, y yo tengo un cuadro precioso de Jesús viniendo, ¿no? Y lo tengo en mi casa, pero yo no lo adoro. No es idolatría, no es pues, un cuadro que adorna igual que un florero, ¿no? No adoro el florero, Claro, ¿no? claro. Entonces, como que cambia un poco el paradigma a través del tiempo y de la cultura, ¿no? Entonces, es un poco preguntarnos a qué estoy adorando, qué es mi ídolo hoy en día, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor su ídolo no es Jesús, su ídolo a lo mejor es... Un jugador de fútbol o un cantante o un actor. Cantante, aunque sea o un- cristiano. ¿No? Sí, a Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. O un pastor, ahí lo dejo. Sí, sí. Puede pasar, Sí. claro. Sí, sí. Me llama la atención el argumento que presentas, que estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero me recordó mucho a otro argumento que escuché en relación con las estampitas de santos. Que, por ejemplo, lo que me decía esta persona es que no adora al santo o a la imagen de este santo, de apóstol, pero que lo venera, que lo respeta. No es lo mismo, porque yo al cuadro no le pido nada. Claro, claro. Simplemente lo traje como un comentario que me hizo acordarme. No quiero decir Pero que tú sí que es verdad. respetas el No, cuadro. no, yo lo sé. Pero sí que es verdad que hay ciertas denominaciones que tienen las figuras y a través de esas figuras están adorando a ese santo o a esa Claro, virgen claro. o a ese... Y Entonces, se comunican con él o Claro. piden... ¿Qué diferencia habría entre adorar y venerar? No he entendido muy bien la diferencia. Yo creo que es lo mismo, ¿no? A ver, yo dije, estoy reproduciendo lo que me dijo esa persona. Para mí es prácticamente lo mismo, Claro. pero era como una forma de decir que no estaba adorando, simplemente respetando. Tú hablas con la estampita. Ese es el tema. Entonces, eso también podríamos, no sé si aplica, si se puede extrapolarlo un poco, de hacerse una imagen, ¿no? De hecho, viene en muchas otras partes de la Biblia, Isaías, por ejemplo, que lo presenta como una persona que no está bien, que no es racional. Dice, va un hombre, creo que es Isaías 20 y tantos, va un hombre al bosque, corta un árbol, le quita las ramas, lo limpia, va a la carpintería, talla un ídolo, lo pone en su casa, lo adora, pero después le da frío y lo utiliza para el fuego. Es como que uno se da cuenta de que estos ídolos no tienen poder, y de hecho Claro. él mismo dice, tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no caminan, incluso tienes que llevarlos tú para moverse. Entonces siento que esto de la idolatría es darle poder, darle importancia, darle un valor a algo que no lo tiene. Un ídolo generalmente se le adora porque se le pide algo, ¿no? Hablando de estampitas o hablando de otras religiones que tienen también estatuas o imágenes, y se les hacen oraciones porque se espera que obtener algo, ¿no? de este ídolo, de este Dios. Pero en el caso del Dios de los ejércitos de Yahvé, él dice, no me tenéis que hacer un ídolo, no es necesario que esté físicamente entre vosotros. Me refiero a la imagen, ¿no? O a la estatua, sino que podéis pedirme sin necesidad de tener una imagen. Y esto evitará la idolatría entre vosotros. Porque si alguien hacía una estatua y la aprobaba a Dios, por así decirlo, esta estatua iba a ser como una reliquia que iban a querer tener todos, y la iban a tener en Jerusalén o la iban a tener de campamento, y si esta representaba a Dios, yo también iba a querer la mía y todos iban a querer una. Entonces se iba a convertir en una idolatría que iba a poner enemistades entre ellos mismos, etcétera, ¿no? Entonces Dios lo que quería era evitar todo esto. Yo soy el único Dios y te lo pongo fácil. No tienes que hacerme ninguna estatua porque me puedes adorar con tu mente, en tu conciencia, y seremos amigos, Que además- tú y Claro, yo. no te dirijas a objetos para hablar conmigo, Exacto. habla directamente conmigo. Yo quiero que, Sí.
¿no? Es que eso es Exacto. peligrosísimo porque si hacemos una estatua de Dios y la adoramos, el problema es que estamos siendo infieles a Dios porque de pronto estamos adorando una cosa, ¿no? Ujú. O sea, si en lugar de tener una relación conmigo, mi marido tiene una relación con una foto mía, pero no me mira a mí, sino que mira la foto mía, pues ya no está relacionándose conmigo, ¿no? Claro, Y lo exactamente. que Dios quiere es que, es que nos relacionamos con Él, ¿no? Sí, sí. Entonces, Sí. el ser humano tiene mucho peligro en eso porque Hay como mucho al Dios peligro. no lo podemos ver, a veces es como que lo queremos representar, pero no nos damos cuenta que entonces adoramos a la representación, pero la Ujú. representación no es Él. Ujú. Él es tan grande que no se puede abarcar, no se puede meter en un sitio pequeñito, Sí. ¿no? Entonces tenemos que aprender esa amplitud, ¿no? Y no idolatrar ninguna otra cosa. Hoy en día no vamos a idolatrar, no sé, es un poco más difícil, ¿no? Bueno, hay denominaciones que a lo mejor sí idolatran, pues lo que decíamos, ¿no? Figuras, santos, vírgenes, etcétera. Huesos. O huesos, ¿no? Y eso lo que pasa es que el problema de eso es que les está alejando de tener una relación real con Dios. Ujú. Porque Son están como adorando baches a en el otras camino. cosas, claro, a otras personas. Y si lo pensamos bien, eso es infidelidad. Ujú. O sea, lo Sí. que digo, o sea, si mi marido en lugar de a mí es a una foto o es a otras personas, a mis amigas, porque son mis amigas, pues no. ¿Sabes? Claro, claro. Entonces, por muy amigos que fueran los apóstoles de Jesús, ninguno de ellos es Jesús, Y ellos ni es mismos, Dios, ¿no? ellos mismos dijeron, no me adores. O sea, Claro. Juan, cuando Pedro adora a Dios, los ángeles, Juan cuando estaba y se encontró con este ángel, se postró ante este ángel y le dijo, no me adores a mí, adora a Dios. Ujú. Entonces, si ni siquiera se debieran adorar seres angelicales, mucho menos seres que son mortales, humanos, pecadores. Ujú. Pero de ahí tenemos que hacer un pequeño guiño. Cuidado con ser también fanáticos. Quiero decir, Claro. decíamos al principio las bellas historias de la Biblia, que es una colección de libros hermosísimos que tenemos para Que niños, traen imágenes. que traen unas imágenes preciosas de Jesús. Bueno, pues esto Son no representaciones, pasa nada, ¿no? O el cuadro que tienes puesto en el salón o en, no sé, que te parece bonito, ¿no? Como un... Sí. Sí. De hecho, ahora con la Es pandemia diferente, hubo ¿no? muchos artistas con la pandemia que hicieron como retratos o cuadros de Jesús en hospitales, con enfermeros, Esos son y hermosos. transmitieron mucha paz a los que Ujú. recibían estos. Mi madre tiene pintado una samaritana con Jesús bellísima, no lo adora, ¿no? Entonces, Ujú. ni para un lado ni para el Sí, otro. sí. El equilibrio es importante. Bueno, pues eso sería el segundo mandamiento, tratar de ser fieles al Señor, no idolatrar otra cosa. Y el tercero sería no tomarás el nombre de Dios en vano. Éxodo 27, y podemos encontrarlo en el Nuevo Testamento en 1 de Timoteo 1, 13 al 20, 6, 1, Apocalipsis 13 del 5 al 6 y 17, 3. Si alguno de Ujú. vosotros quiere los textos, se los podemos dar, ¿eh? Yo, Esther, este mandamiento, Ujú. siempre desde que era niño, siempre lo entendí sobre todo por el tema de jurar en el nombre de Dios, ¿no? Ujú. Juro por Dios, ¿no? Que hay gente que lo dice. Ujú. Y O peor aún. O incluso- Es que claro. sí, o decir blasfemia. Eso, sí, blasfemar en nombre de Dios. sí. Sí, sí, sí. Maldecir a Claro. Dios, cosas así que la verdad a mí personalmente duelen. me duele cuando, Sí. cuando lo escucho a alguien. Como si alguien se acuerda de tu madre, también te duele. Pues Sí, de Dios igual te duele. Pero bueno, tú nos explicabas antes que tú hiciste un estudio, ¿no?, sobre este mandamiento y le encontraste un sentido más profundo todavía. Ujú. Sí, bueno, yo y muchos teólogos. No, esto es patentado no es- por este. Tienen que citar a Esther porque ella lo descubrió. No es algo mío. Pero la verdad es que tomar el nombre de Dios en vano va más allá, porque el nombre en la Biblia, ¿verdad, Charlie? El nombre en la Biblia es muy importante, Sí. ¿no? Tenemos nombres como, por ejemplo, Jonás, que significa paloma, nombres como Daniel, Dios es mi juez. Cada nombre en la Biblia tiene un significado de su función o lo que va a hacer en ese personaje en la Biblia, ¿no? Esa persona. Entonces, el nombre en la Biblia es tan importante que cuando te dice no tomarás el nombre de Dios en vano, va más allá de jurar o va más allá de todo esto. Quiere decir que tú, si tú dices que eres cristiano, te tienes que comportar como un cristiano. Y si no lo haces, estás faltando, o sea, estás tomando el nombre de Dios en vano.
O sea, no estás Deshonrando. representando, porque los cristianos somos, o en aquella época serían los hebreos, representantes de Dios, ¿no? Ujú. Nosotros representamos a Cristo, los hebreos de aquel momento que fue a quienes les fue dado este mandamiento, eran los representantes de Dios. Su misión era representar a Dios delante de toda la tierra, evangelizar y presentar a Dios. Cuando ellos están presentando a Dios y no lo hacen bien, están faltando este mandamiento. O sea, están tomando el nombre de Dios, están tomando el nombre de Dios en vano. Están representando mal a Dios. Sí, me gusta la palabra que acaba de decir Charlie, deshonrando, ¿no? Ujú, ujú, Y poníamos el ejemplo antes comentando también de cuando tú, qué sé yo, haces una barbaridad, ¿no? O te comportas muy mal, pues sobre todo cuando eres pequeño, ¿no? Y la gente te conoce como el hijo de, estás deshonrando deshonrando a tus padres, el apellido, yo qué sé, ¿no? El buen nombre de tus padres que te han intentado inculcar lo mejor y educar de la mejor manera. Se podría entender un poco así también, así. ¿no? Yo lo entiendo así. Sí, sí. Sí, ahora quizás trayéndolo a nuestro tiempo, como Jesús ya vino, ¿no? Y el nombre de Jesús, ¿no? De cristianos, somos cristianos. Y es que el cristiano siempre está en la mira de todo. ¿Y eso qué es cristiano? ¿Y eso qué? Entonces, que siempre recordemos este mandamiento, que lo vivamos, que vivimos para dar honra al nombre de Dios y todo lo que hagamos, que sea para su gloria, sin ningún mérito personal, sino que cada vez que el Señor nos vea o cuando digan algo de nosotros, que digan cosas buenas, ¿no? Un buen cristiano, un buen hijo de Dios. Que desde luego no somos perfectos, por supuesto, pero si tenemos en mente eso, no deshonrar el nombre de Dios, honrar el nombre de Dios, pues nuestro comportamiento puede llevar a otras personas a conocer a Jesús y eso sería algo, eso es lo que tiene que ser, ¿no? Muy bueno, sí. Bueno, pues ese sería el tercer mandamiento. Cuarto mandamiento, y este tiene tela, Tiene tela porque no sé por qué, o sí sé por qué, pero bueno, lo vamos a estudiar, por qué hay tanta gente que le tiene manía a este mandamiento. Incluso, pues hasta para borrarlo, ¿no? Sí. De hecho, vamos a hacer un podcast exclusivo de este mandamiento. Es que merece la pena. Sí. Y bueno, como dices, Esther, hay ciertos listados donde aparecen los 10 mandamientos, ¿no? Históricos. Y se supone que los fidedignos son Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Y ahí tenemos los originales. Pero también hay otros escritos donde vienen los 10 mandamientos, pero no aparece el cuarto. Bueno, el cuarto mandamiento, vamos a leerlo. Acuérdate del sábado para santificarlo. Y es que en el original dice sábado, no dice fiestas, no dice sábado. Y además sábado significa sábado, sabbat, significa descanso, reposo. Ya por sí. O sea que la propia palabra para ellos estaba muy claro que era lo que era, ¿no? Acuérdate del sábado para santificarlo. Éxodo 20, 8 al 11. Y este mandamiento Cristo y los apóstoles, me pone aquí Charlie, lo confirmaron con su ejemplo de obediencia. Lucas 4:16, Lucas 23 del 53 al 56, Hechos 13:14. Bueno, hay un montón de textos que si los queréis os los mandamos, ¿no? Pero es que realmente si leéis la Biblia veis que Jesús los guardó. Jesús guardó el sábado hasta el punto de que descansó el sábado en la tumba y resucitó el día siguiente. Y sus discípulos guardaron el sábado y los primeros cristianos guardaron el sábado, ¿no? Sí, incluso cuando las mujeres que iban a ungir el cuerpo de Jesús estuvieron muy apresuradas porque iba a comenzar el sábado. Entonces el sábado era o ha sido un mandamiento que se ha guardado, que se ha respetado. El pueblo de Dios lo ha respetado, ¿no? Entonces tiene su origen desde la creación del mundo, porque en 6 días fue creado todo y el séptimo día pues el Señor lo creó para adorarlo, para descansar, para que sea nuestra delicia. De hecho, Isaías dice que el día sábado sea para ti una delicia santa, gloriosa de Jehová. Así que en nuestro tiempo, así como hemos venido diciendo, si la ley tiene importancia, si la ley es el carácter, la voluntad de Dios, también este mandamiento implica su observancia y tiene un significado. El sábado, ¿para qué está? ¿Para qué lo guardamos o por qué lo guardamos? Porque nos recuerda la creación de Dios, que es lo que dice Éxodo 20. Y como decíamos también, en Deuteronomio nos recuerda que hemos sido libertos de la esclavitud y también nos ayuda a descansar, a salir de nosotros mismos y descansar en el Señor, conectarnos con Él. Obviamente lo podemos hacer todos los días, pero Él nos está pidiendo un día.
en específico. Y en esto no vamos a discutir. Él nos lo está pidiendo. No es que... No hay ninguna otra razón. ¿Por qué guardo el sábado? Porque Él me lo pide. Es que hay gente que dice eso. Dicen, no, es que el sábado ya no tiene ningún lugar porque hay que adorar a Dios todos los días. Exacto. Y no es que nosotros digamos que solo el sábado, digamos que el sábado más, pero todos los días también, estamos de acuerdo. Y tiene un propósito porque, por ejemplo, yo lo adoro el lunes, pero también estoy trabajando. Claro. Y estoy en la escuela o estoy haciendo otras cosas. Y no puedes evitar eso. No puedes no trabajar ningún día para dedicar todos los días de la semana de la misma forma a adorar a Dios o a pasarlo con Dios. Entonces, si tú tienes la posibilidad de pasar tiempo con Dios todos los días de la semana, estupendo, pero seguramente tienes que trabajar. Tienes que hacer cosas, claro, tienes que trabajar. Es como un cumpleaños, tú no puedes celebrar el cumpleaños todos los días. Entonces, el cumpleaños es un día especial. Es el cumpleaños de la creación, de la semana de la creación. Y es muy curioso porque hasta en la actualidad el sábado sigue siendo de descanso en todo el mundo, no sé, pero sigue siendo el séptimo día en el que descansamos, ¿no? Descansamos sábado y domingo, pero todavía sigue estando como un día de descanso, porque tiene un origen como descanso. De momento. De momento. Entonces, siempre en el Antiguo Testamento, el único día que tuvo nombre ha sido este. El día viernes se llamaba día de preparación, y los anteriores, un día para sábado, 2 días para sábado. Entonces, el sábado, Shabbat, incluso en otros idiomas, sigue llamándose así. Y vemos su importancia, ¿no? Que Dios nos invita a guardarlo para que en ese día nos recreemos, lo adoremos, porque Él simplemente nos lo está pidiendo, porque nos creó. Es el cumpleaños de la creación, por así decirlo, el semanario de la creación. Y para mí es un día súper especial y lo disfruto mucho. Siempre quiero que llegue el sábado y lo veo como un día diferente, un ambiente diferente. Me condiciono para que ese día no trabaje, que yo me centre en las cosas de Dios, que lea más la Biblia, que esté más tiempo con mi familia. Es un día especial y guardarlo me ha traído muchas bendiciones y creo que eso es lo que quería Dios en cada uno de nosotros al darnos este mandamiento. Y es muy interesante. Yo voy a lanzar un desafío a nuestros amigos que nos escuchan. El tema de la semana. Porque diferentes calendarios en diferentes culturas, pero todos tienen la semana. Sí. Esto es muy curioso, porque la semana, si lo investigamos en profundidad, es una creación de Dios, no es una creación humana. Entonces, el séptimo día es una creación de Dios y Dios lo pone ahí como un baluarte exactamente de la creación, algo especial. Entonces nuestros amigos pueden investigar el tema. Es algo muy curioso. Sí, se han intentado hacer otros calendarios de 8 días o de menos días, pero siempre ha quedado el sábado en 7 días. Y es muy importante que recordemos que la creación se hizo en 6 días, en 7 días literales de 24 horas. Porque hay personas que no son creacionistas, que son evolucionistas, incluso algunos que son creyentes en Dios, piensan que se creó el mundo en días, pero no de 24 horas. Entonces allá ya no nos encaja la semana de como lo vivimos ahora. Pero sí hay muchos la Biblia es bastante clara. Y fueron la tarde y la mañana del primer día. Tarde y mañana. Y el día Yom significa 24 horas. Entonces eso que dices, Esther, es muy, muy cierto de que la semana la inventó Dios. Así que ahí dejamos tarea a nuestros amigos, ¿eh? Y como decimos, pues el sábado vamos a tener un día especial para hablar del sábado porque hay mucha tela y si no, no vemos el resto de los mandamientos. Solamente una última cosa y es decir que el sábado va a durar por la eternidad. Hay un texto que dejamos para que reflexionen nuestros amigos que dice que de sábado en sábado iremos a adorar al Señor, ya una vez salvados, una vez en la tierra nueva. Claro, porque como se convertirá la tierra en la capital del universo, nosotros, según este texto, seguiremos teniendo el mismo sistema de vida. No sé, por ejemplo, si vamos a otros planetas, sus años son más largos, sus días quizás se regulan de otra forma, pero como la capital del universo será aquí, seguiremos teniendo sábados. De sábado en sábado. Así que ahí dejamos, atentos a ese podcast sobre el sábado. Bueno, pues vamos con el 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12. Este mandamiento se confirma en Mateo 15, 4:9, 19:19, Marcos 7:10, 10:19, Lucas 18:20, Efesios 6, del 2 al 3. Y nuestros amigos pueden pedirnos esos textos. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Aquí ya empezamos un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? De deshonrar, honrar a los padres. Y
aquí ya hemos terminado los mandamientos que van con Dios, o sea, que tienen que ver con amar a Dios, y vamos con los mandamientos que tienen que ver con cómo amar al prójimo. Al prójimo, sí. Por si acaso no lo hemos entendido, el Señor nos lo explica. Sí, de hecho, uno de los textos que mencionaste creo que es el de Efesios, donde el apóstol Pablo menciona este mandamiento y dice, es el único mandamiento con promesa. Y de hecho, el mandamiento dice que honres a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Es decir, que Dios promete que si tú honras a tus padres, tendrás una larga vida. Te va a ir bien. Es que tiene sentido, ¿no? Sí. Los padres solo quieren ayudarte, que te vaya bien en la vida. Si tú sigues sus consejos es lo que es iba una a mencionar. consecuencia lógica. ¿Creéis que este mandamiento está dicho solo o especialmente para los niños? ¿O para...? Aquí no pone edades, ¿eh? Para O sea, quiero decir- hijo, mientras seas hijo y tengas padres, Sí, buena está vigente. puntualización. Creo que los hijos, no hay divorcio de los hijos. Lo está buscando, no, mentira. Es muy bueno. Me he informado bien y no hay Y manera, ¿no? No hay forma. Del esposo puedes, pero del hijo no hay forma. Ni en la Biblia ni en la legalidad. El hijo es hijo para siempre. Así que... Y hay que dar la responsabilidad de nosotros como hijos de cuidar de nuestros padres, incluso cuando están mayores. Por eso lo digo, ¿no? Porque pensaba que no es solo algo que va dirigido a cuando eres un niño, vives con tus padres, tienes que obedecerles, ¿no? Sino cuando ya te conviertes en adulto, pues sí, tal vez tus padres ya no te dicen lo que tienes que hacer, pero eso no implica que dejes de guardarles un respeto, ¿sabes? De darles un valor, de tener en cuenta su opinión, no sé. Sí. Toda una serie de actitudes, ¿no? que son las que hacen honrar a tus padres. Sí, incluso si no tenemos o no tienes buenos padres, porque puede ser que tengas un padre alcohólico, un padre que esté enfermo, un padre que no haya sido un buen padre o una buena madre, pero Dios en su mandamiento nos dice que los honremos, que cuidemos de ellos, ¿no? Pienso que los respetemos. Como hijo, si tú ya has llegado a conocer a Dios, el hecho de que alguien con la ayuda de Dios te haya dado la vida, ya es algo grande. O sea, tú no viniste aquí al mundo por casualidad. Entonces, aunque tengamos malos padres o padres que no nos dan buenos consejos, yo creo que si llegamos al conocimiento de Dios y si amamos a Dios, nosotros podemos ser el medio para que nuestros padres también conozcan a Dios, caminen con sabiduría y que también sus días se alarguen de ellos, ¿no? Que los protejamos, que los cuidemos. Y tanto si tenemos buenos padres o no. Pienso. Hoy en día el pecado pues ha hecho que haya niños, ¿verdad?, que están en acogida, con padres, familias muy disfuncionales. Hay que honrarlos, hay que respetarlos, pero también hay que proteger a los niños, a la infancia. Y a ti mismo, sí, claro. Sí, hay que protegerse. Entonces tiene que haber un equilibrio, como siempre, ¿no? Un equilibrio. Honrarlos y protegerlos, pero cuidado cuando los padres... Son maltratadores. El honrar o el respetar, yo creo, ¿no? Que en ningún caso implica dejarse maltratar. Muy bien, Sí, muy bien. Esa es la puntualización no que quería odiar, dejar ahí. no odiar, es amar. Volvemos al punto de amor. Sí. El sexto mandamiento, no matarás. Y este mandamiento está en Éxodo 20:13 y se confirma en el Nuevo Testamento en Mateo 19:18, Lucas 18:20, Romanos 13:9 y Santiago 2 del 10 al 11. Este mandamiento me gusta muchísimo porque... Tiene tela también. Sí, porque Jesús, o sea, los 10 mandamientos de la ley son los mínimos, pero Jesús cuando los magnifica, él, por ejemplo, hablando de este mandamiento, dice que si tú odias a tu hermano ya lo estás matando. Entonces, son mandamientos que nos protegen y que al mismo tiempo son un gran desafío, un reto, ¿no? Porque hablando de este mandamiento, el matar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos matado a las personas con nuestras palabras hirientes? Sí. Y en las relaciones de pareja muchas veces se ha visto que el maltrato verbal lastima mucho más que el físico. Entonces Jesús nos invita a ir más allá de un mínimo de la muerte física, que también está obviamente prohibido, no deberíamos matar a nuestro prójimo, pero también tener cuidado cuando los matamos del corazón, del alma. Muy bien.
Nos queda poco tiempo de podcast, así que vamos ligeritos. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, Éxodo 20:14, y este mandamiento se confirma en Mateo 19:18, Marcos 10:19 y otros textos que nos podéis pedir al programa. No cometerás adulterio. Esto es muy interesante, ¿eh? Sí. ¿Sabéis por qué es muy interesante? ¿Por qué? Porque hoy en día se comete adulterio constantemente y los jóvenes no se dan cuenta. O sea, me resulta interesante cuando estudié el tema de las relaciones entre hombre y mujer en la Biblia, que casarse no es solamente recibir la bendición de Dios, sino el acto sexual es un compromiso con esa persona, o sea, te estás casando con esa persona. Por eso a Jacob, por ejemplo, le sentó tan mal cuando se enteró de que le habían dado a Lea en lugar de Raquel, porque ya había consumado el acto sexual, ya estaba casado con ella, ya no la podía devolver. Y entonces tuvo que esperar 7 años más para poder casarse con Raquel. Y hoy en día, no sé, la juventud está un poco desubicada, ¿no? Y se casa y se descasa sin saberlo. Y es que hablando del acto sexual, es un acto que te une mucho a la otra persona. Sí, y que tiene unas connotaciones psíquicas, psicológicas, sí. que nadie habla de ellas. De hecho, en Corintios, que no sé si mencionamos ese versículo, cuando habla acerca de cuando te unes a una ramera, eres un cuerpo con ella, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, invita a la fidelidad en el matrimonio. Es como que tú tienes una sola pareja y esa pareja debe ser... Eres tú mismo con ella, eres uno con ella. Entonces, si estás siendo uno con un montón, es como que estás completamente dividido, estás confundido. No se está cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. El hecho de que en tu mente haya pureza, haya santidad, haya paz, haya tranquilidad y haya el verdadero amor. Solo se puede dar cuando te das a una persona y eres fiel. Mira si estaba confundido Abraham. Sí. Mira, se acabó hecho un lío. Y las consecuencias. O Salomón. Y las consecuencias que eso tiene. Claro, entonces mucha gente puede decir, pero es que Abraham, pero es que Salomón, pero es que él es que no era realmente que Dios lo permitiera o que Dios lo quisiera. Sino que lo permitió, pero no lo quería. Exactamente, no era su voluntad. No. Entonces no nos justifiquemos con cosas que no van a... También es verdad que a veces pasan cosas en la Biblia y la gente piensa que es porque Dios quería, y no es así. La Biblia refleja también una cultura. Y tenemos que entender las cosas de la cultura. Por ejemplo, cuando dice ojo por ojo, tal, eso es reflejo de una cultura, no es que Dios quisiera eso, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de que los hombres se iban a la guerra, las mujeres se quedaban solas. La cultura del momento era que las mujeres no podían valerse por sí mismas, entonces una mujer sin un hombre no podía sobrevivir, de modo que esa mujer o los hombres tomaban varias mujeres. Si, por ejemplo, tú morías, tu hermano tomaba tu mujer, aunque él ya tuviera otra, para protegerla, ¿no? Sí. Entonces Dios permite ciertas cosas que él no quiere, pero... Y es curioso lo que acabas de mencionar porque me recuerda, por ejemplo, que cuando tú te casabas, tenías que ir a la guerra, pero tenías el perdón o el permiso de no ir durante un año para que cumplieras tus deberes conyugales. O sea, tú te tienes que quedar con tu mujer, te estás casando, atiéndela, cuídala, fortalece la relación. ¿Y qué pasa ahora en la actualidad? Que muchos engaños, muchos adulterios se dan porque no se trabaja, porque no se cumple lo que Dios te está diciendo. La Biblia dice, no te niegues a tu pareja, a no ser por la oración, pero se dice no te niegues. Entonces, el mandamiento del adulterio es muy importante ahora en nuestra sociedad porque, como tú decías, Esther, no importa lo que yo haga, el poliamor, las parejas swinger, que puedo compartir mi pareja, que puedo tener lo que yo quiera. No, el Señor nos dice una sola y cuando te vas con otra, adulterio, y cuando no estás casado, fornicación. Y esto está muy claro en la Biblia. Y me resulta muy curioso que en nuestra sociedad entendemos que hay problemas físicos relacionados con tener demasiadas parejas, ¿no? Hay enfermedades de transmisión sexual, hay un montón de temas a nivel físico, pero nadie habla a nivel psicológico de los traumas, de los problemas que tienen las personas que utilizan la sexualidad ahí ¿no? Sí. El libertinaje en este sentido, ¿no? Y luego si dices algo, pues te llaman carca y te llaman de todo, ¿no? Pero realmente hay una parte psicológica. Sí. Cuando tú tienes ese tipo de relaciones, tienes una cercanía con esa persona, tienes algo especial, que si lo tienes con muchas personas, pues eso se desvirtúa. Entonces, al final, ¿qué te queda? Te puede quedar una amistad, un respeto, pero ¿qué te queda? No es lo mismo, no es lo mismo. Y es muy importante que también entendamos que así como el Señor nos encuentra,
tenemos que seguir hacia adelante, hacia arriba, ¿no? Si yo vengo de un divorcio o si yo he vivido una vida promiscua, una vida acelerada y ya tengo estos daños mentales, por así decirlo, el Señor me puede restaurar, me puede dar la pureza y la dignidad en mi matrimonio y en mi vida. Amén. Él lo puede hacer. Bueno, es para hablar bastante más, pero bueno, hay libros que hablan acerca de esto. Tenemos también el octavo mandamiento, no robarás, Éxodo 20:15. Este mandamiento se confirma en Mateo 19:18, Marcos 19, Lucas 18:20, Romanos 13:9, 1 Corintios 6:10. No robarás, importante para mantener una buena relación entre nosotros. Si me pongo a llevarme vuestras cosas, no vamos a ser muy amigos ni nos vamos a llevar muy bien, ¿no? Sí. Ahí también es muy claro este mandamiento, es no tomes lo que no es tuyo, y eso implica muchas cosas, porque hay gente que puede robar de una manera sutil. O sea, no sé, no pagando impuestos o no pagando la electricidad, no sé. Entonces, seamos honestos en todo lo que hagamos. A veces pensamos que necesito dinero o no tengo. Si no soy fiel en esto, es porque Dios me está dando inteligencia para que yo sobreviva en este mundo. Pero Él es muy claro que incluso con los diezmos, en la Biblia dice, Dios dice, me estáis robando en los diezmos y las ofrendas. Entonces, y las ofrendas, que no solo los diezmos, las ofrendas también. Sí, entonces que el Señor nos invite a despojarnos de este egoísmo, que nos invite a confiar en que Él proveerá, que no hay necesidad de robar, confórmate con lo que tienes. Eso de, bueno, más adelante con el versículo, con el mandamiento que continúa, ¿no? De codiciar, eso de que yo no me conformo con lo que tengo, de tal manera que tengo que robar, ya es algo muy enfermo, muy extremo. 9, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y aquí es muy interesante que algunas denominaciones hayan puesto no mentirás. Porque no dice no mentirás. Es que dice que también, que no mentir, o sea, que no debemos mentir. Porque Jesús dice que tú sí sea sí y tú no sea no. O sea, que no me entendáis mal. Pero el texto dice no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Esto a mí, no sé a vosotros, pero a mí me suena a no criticar. A no hablar mal de los demás. Y qué fácil es decir en la iglesia, no, es que yo no miento, ¿no? Pero fulanita, ¿tú has visto a fulanita cómo iba vestida? Oye, ¿sabes que el otro día vi salir de no sé dónde, no sé quién? Tú no sabes la vida de nadie, tú no sabes si no sé quién ha salido de la farmacia porque su padre está enfermo, porque tú no sabes la vida de nadie, entonces mejor no critiquemos. No conocemos las circunstancias de cada persona y cuando lo hacemos estamos hablando en falso, porque como no sabemos, estamos hablando en falso. Sí. Incluso cuando aparentemente alguien hace algo muy claro, algo mal, pues hay que tener cuidado con cómo juzgamos esos comportamientos, ¿no? Porque, como tú dices, no sabemos lo que hay detrás, no sabemos nunca tampoco la intención de verdad que hay en el corazón, y a veces pues las personas somos torpes y tenemos a veces una intención buena de algo y acabamos metiendo la pata y sí, es hay gracioso que tener cuidado. cuando decimos, no, es que me preocupa mucho Charlie. Me preocupa mucho y Charlie ha hecho esto y lo otro, ¿no? Y te estoy contando a Aitor lo que ha hecho Charlie. En lugar de ir a Charlie y decirle, Charlie, es que estoy preocupada por ti. Claro. Tal, ¿no? De hecho, a mí me preocupa Esther, que tiene un cuadro en su casa. Eso no me lo va a perdonar. Pues tengo más, porque mi madre ha pintado también la Samaritana y tengo las ovejitas con Jesús de pastor. Sí, y bueno, Romanos, creo que el capítulo 2 dice, tú, hombre o mujer, quien quiera que seas, eres inexcusable cuando juzgas. Porque tú que juzgas, practicas lo mismo. Lo deja muy claro, ¿no? Muchas veces esas cosas que juzgamos, que criticamos, son las cosas que quisiéramos hacer, pero que nos reprimimos. Y eso del chisme está muy metido en los círculos eclesiásticos. Y yo recuerdo así rápidamente una hermana de la iglesia que decía, que nos contaba, ¿no? Esta hermana se siente muy observada y que por eso ya no llegaba a la iglesia. Y otra hermana dijo, es que mira cómo se viste. Y entonces una hermana le dijo, no importa cómo se vista, aunque ella dé motivos para hablar, para verla, no es razón para alejarla de la iglesia. Y es lo que tú decías, que muchas veces la gente se va de la iglesia no porque no esté de acuerdo en que se tenga que guardar el sábado o por otra doctrina, sino porque cuando llegan pues se sienten mal
por el tipo de personas que hay allí. Tenemos que amar a los demás, porque cuando Jesús se fue dijo, un mandamiento os dejo, un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, ¿no? No dijo, Sí. bueno, pues recordaos los 10 mandamientos, acordaos. Dijo, por favor, ¿no? que os conozcan porque os amáis los unos a los otros. No tienen que conoceros con que os conozcan por eso ya estaría súper contento, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo es un mandamiento que nos cuesta mucho guardar. Si guardáramos ese, seguramente las iglesias estarían llenas y todo iría mucho mejor, porque a partir de ese desgranamos todos los demás, ¿no? Y el último, ¿no? Y el último, 10, no codiciarás nada de tu prójimo. Ay, la envidia, qué mala es. Como relacionado con el Total. octavo también, ¿no? También, Sí, también, con el de sí, lo robar, sabrás. sí. Y Aquí- con el del adulterio. También. También. Ujú. No codiciarás nada de su prójimo, ¿no? La mujer, ni su casa, ni su no sé qué, tal, ¿no? Y yo creo que este también está muy relacionado, a lo mejor dices, ¿y este qué tiene que ver con el amor? Está muy relacionado con el amor al prójimo, porque si amáramos al prójimo nos alegraríamos. A mí cuando alguien tiene algo, alguien que quiero tiene algo, yo me alegro con esa persona. Digo, ostras, qué guay, Y me aparte, alegro. si nosotros somos capaces de alegrarnos por el triunfo, el éxito de alguien más, por los bienes que tiene, eso me da mucha paz y tranquilidad Sí. en mi corazón, porque no soy una persona egoísta, una persona que no está conforme con su vida, con lo que tiene, sino que soy una persona que es feliz, que está sana. Es un cambio de paradigma, porque la Sí. verdad es que ser envidioso es muy triste. Y las Sí. personas envidiosas me he dado cuenta que no solo envidian cosas materiales, a veces envidian La personalidad, la personalidad, el pelo. o porque uno, sí, el pelo, o cualquier cosa, envidian cualquier cosa. Tienen que vivir muy amargados. O sea, una Sí, persona. sí, sí. Sí, sí. Y eso se puede cambiar, de verdad, se puede trabajar y se puede cambiar y alegrarse y amar más a los demás. Yo creo que si aprendiéramos a amar más a los demás, no envidiaríamos, porque pues eso, nos alegraríamos, estaríamos Ujú. contentos con todos, ¿no? Y nuestra vida también sería más feliz y Más estaríamos feliz. menos amargados. Sí, si llegamos que a intentar el Señor cumplir puede trabajar estos eso. mandamientos, es vivir una vida completamente Feliz. feliz, plena, dichosa. Yo creo que ser un poco ambicioso, ¿no? En querer mejorar y... Claro, Pero tú claro. por ti mismo, no Sí, hacia sí, los sí. demás. Quiero decir Eso no que, es que ser creo que eso codicioso. está bien, Sí. ¿sabes? Pero es verdad que hoy en día, toda la sociedad, ¿no? Parece que todo lo que nos rodea es como que nos empuja a... Tienes que ser más, tienes que tener más, tienes que, ¿sabes? Y también en las redes sociales, ¿no? Vemos tantas personas que tienen esto, tienen aquello, son así, que es muy fácil caer en la comparación, ¿no? En compararse, en yo no tengo esto, el otro sí que lo tiene, tal, y es muy, muy, muy peligroso. Y iba a decir que aunque me parece que es lícito y está bien querer mejorar, también me parece un valor importante ser humilde o saber conformarse en cierto sentido con lo que tienes. No hay mayor rico que el Yo que, tengo una el que vida, está conforme con puedo lo que tener tiene. una vida sencilla y, a ver, y lo digo y a mí me cuesta muchísimo, ujú. es difícil, pero el poder hacer la reflexión, ¿no? Mirar tu vida y a lo mejor pues tienes una vida mucho más sencilla, mucho más austera que otra gente que ves. Pero saber valorarla, saber ver lo bueno en eso y saber vivir feliz con eso es algo que sería muy importante que fuéramos capaces de Sí, hacer, ¿no? y tener paciencia en el ritmo de vida que estás viviendo, en el tiempo que te También, toca vivir. sí, saber Porque esperar. yo veo, tiene un Mercedes, se fue a Tailandia, pero quizás él ya lleva años de trabajo, o no sé, o mucho esfuerzo, Sí. o no sé, o mira esos músculos, no sé. Si tú te entrenas, si tú trabajas, si tú estudias, si tú te preparas, también podrás llegar a ese nivel Ujú. en su momento. Y también ser conscientes de que no pasa nada por ser diferentes, que todos tenemos metas distintas, Claro, ¿no? ¿Qué es el éxito en esta sociedad? Porque nos han vendido como que el éxito es una cosa, es llegar muy arriba, es tener un Mercedes, no sé qué. Eso no es el éxito. Eso es el éxito para fulanito y menganito, pero no para todo el mundo. Hay éxitos diferentes, ¿no? El éxito es Entonces, estar con el Señor, vivir Eso con es, Él el y éxito mayor de la vida. llegar a estar con Él. Yo creo que todos los seres humanos compartimos un éxito y ese éxito es que queremos ser felices. Yo creo que todos los seres humanos quieren ser felices, aunque suene ñoño, suene como queráis, pero todo ser humano quiere ser feliz. Y la felicidad verdadera está en Dios, es el único sitio donde está el Dios. Felicidad plena, sí. La felicidad plena, ¿no? Porque la felicidad plena para mí es el amor. Y el amor, en su máxima expresión, en su expresión más completa, es Dios. El amor, el bien, la paz, todo lo bueno está en Dios. Entonces, yo creo que los seres humanos, si nos diéramos cuenta de quién es Dios y de todo lo que Él nos aporta en esta vida, en la vida eterna, creo que viviríamos de una forma
mejor aquí también, ¿no? Sí, entendiendo la felicidad como el servir a otros. O sea, algunos ven la felicidad como estar en el sofá viendo el televisor todo el día, ¿no? No, la felicidad realmente está en servir a los demás, en amar a Dios. Y cuando realmente somos capaces de encontrar este tipo de felicidad es porque realmente Dios está con nosotros. Sí. Bueno, pues eso es lo que deseamos para nuestros amigos, ¿eh? Y nada, seguiremos hablando acerca de diferentes cuestiones relativas al Señor, a la Biblia, y esperamos que nos sigáis acompañando, que sigáis ahí presentes con nosotros aquí en... Conocerle. Es todo. ¡Ole! Otra versión. Muy bien, chicos. Pues hasta el próximo programa, amigos. Hasta pronto.